mucho tiempo y adelante. Y gracias otra vez. Perfecto. Bueno, yo también quiero agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de diseminar este tipo de soluciones que entendemos que son muy interesantes y pueden tener un gran impacto en la forma de hacer las cosas en el sector de la construcción. Bueno, primero, me confirmáis que se me escucha bien, ¿verdad? Marina, Sí, Perfecto. perfecto, sí. Vale, pues voy a compartir pantalla y directamente sin más prolegómenos entramos directamente en el asunto. ¿Veis mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Todo Vale, bien, Víctor. perfecto. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, quería añadir a la información que ha dado Marina sobre mí el hecho de que yo me dedico a temas de optimización de la operación de sistemas de edificios en base a la explotación de modelos predictivos y de algoritmos de optimización. Me parece importante mencionarlo porque al final, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, para el desarrollo de estas soluciones de operación y mantenimiento predictivas, es necesario contar con la participación, con el concurso de expertos en diferentes tecnologías como la inteligencia artificial, las soluciones IoT, la digitalización, los algoritmos de optimización, las soluciones Digital Twin y probablemente en esta exposición que voy a hacer, como no puede ser de otra forma, todo lo que voy a contar está un poco influenciado por el campo de especialización que yo tengo y probablemente si en lugar de dar la explicación yo, la diera una persona más involucrada en las otras tecnologías necesarias para desarrollar este tipo de soluciones, pues probablemente habría algunos matices diferentes. Bueno, entonces, empezando ya directamente con el asunto, yo creo que no se puede hacer una exposición de las características y de los potenciales que ofrecen estas soluciones de operación y mantenimiento predictivo sin antes repasar muy brevemente, digamos, los estándares que se emplean actualmente en los edificios, tanto en lo que se refiere a los temas de gestión energética como en lo que se refiere a las estrategias de mantenimiento que se utilizan. Empezando por los temas de gestión energética, creo que todos podemos estar de acuerdo en decir que en cualquier edificio de los que podemos encontrar típicamente hoy, normalmente dispondrán de un BMS que, simplificando mucho, estará compuesto por un automation server, una red de controladores de campo, una o varias redes de sensores y una o varias redes de actuadores que serán las que se encargarán de transmitir los comandos a todos los equipos o sistemas del edificio. La forma en la que el BMS se encarga de controlar y orquestar el funcionamiento de los diferentes sistemas normalmente se resuelve mediante lógica reactiva a partir de una serie de reglas de control habilitadas mediante un conjunto de horarios y de set points fijos. Normalmente, si estos horarios y reglas de control están bien definidos, este tipo de estrategias de funcionamiento permiten asegurar una calidad adecuada de los servicios, de la climatización, de la ventilación, de la iluminación, etcétera, etcétera, y consiguen que todos esos sistemas funcionen con unos niveles de eficiencia razonables. Pero, sin embargo, toda esa lógica reactiva no tiene la flexibilidad suficiente como para conseguir que el funcionamiento de los diferentes sistemas se adapte en tiempo real y sin intervención humana a la evolución de las condiciones de contorno, de manera que es imposible optimizar el funcionamiento de esos sistemas. Por otro lado, y pasando a las estrategias de mantenimiento que mayoritariamente se siguen utilizando hoy en día, igualmente creo que todos podemos estar de acuerdo en afirmar que en la mayor parte de los edificios
los temas de mantenimiento se siguen resolviendo en base a estrategias de mantenimiento preventivo prefijado, de manera que a los diferentes equipos se les realizan las intervenciones de mantenimiento que les corresponde en base a unos periodos fijados por los fabricantes de los equipos y ajustados a lo largo de su vida en base a la experiencia de los operadores de los equipos. Y el propósito de todas estas intervenciones de mantenimiento no es otro que el de asegurar que el nivel de degradación de estos equipos nunca sobrepase unos determinados umbrales por encima de los cuales el riesgo de que se produzcan averías inesperadas es excesivo. Igual que comentaba antes para el tema de las reglas y de los horarios, si la periodicidad de estas intervenciones de mantenimiento se fija adecuadamente, los niveles de fiabilidad y disponibilidad que estas estrategias de mantenimiento proporcionan a los equipos son adecuadas, pero, igual que decía antes, no tienen la capacidad de permitirnos optimizar la gestión de los recursos humanos y materiales asignados a esas labores de mantenimiento y, por lo tanto, no resulta viable minimizar los costes asociados a esas actividades. Se me ha olvidado comentarlo al principio de la exposición, pero si a lo largo de la exposición surge cualquier duda, pregunta o lo que sea, o no se entiende algo, por favor, no dudéis en interrumpirme y plantearlas. Bien, hecha esa aclaración, continúo. También es cierto que para el caso de algunos edificios en los que se llevan a cabo actividades especialmente críticas o en las que los sistemas existentes, los equipos existentes, son especialmente delicados, en algunos casos se implementan estrategias de mantenimiento preventivo condicional en las que esos periodos de realización de labores de mantenimiento se sustituyen por la monitorización de determinados parámetros de operación críticos de los equipos, de forma que cuando esos parámetros de operación de los equipos sobrepasan determinados umbrales, se desencadena la realización de actividades de mantenimiento o intervenciones de mantenimiento específicas. Y por otro lado, igualmente, en esos edificios en los que se llevan a cabo actividades especialmente críticas, tipo hospitales, etcétera, edificios de ese estilo, también suele ser habitual que exista lo que suele llamarse sistemas de gestión del mantenimiento, cuya funcionalidad básicamente es la de optimizar la gestión de los recursos involucrados en la ejecución de las actividades de mantenimiento desde el punto de vista de control de costes, emisión de órdenes de trabajo, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, estos sistemas no tienen la capacidad de proporcionar ningún tipo de funcionalidad en cuanto a diagnosticar el estado de los equipos ni predecir cómo los equipos se van a ir degradando en el futuro. Bien, tras esta breve recapitulación de cuáles son las prácticas usualmente aplicadas en los edificios de hoy en día, tanto en lo que se refiere a la gestión energética como a las estrategias de mantenimiento, yo creo que la conclusión que podemos extraer es clara. Y esa conclusión es que estas estrategias reactivas son fiables y son suficientemente eficientes como para asegurar unos niveles de eficiencia razonables, pero está claro que no nos permiten optimizar ni el nivel de eficiencia con el que operan los diferentes sistemas de los edificios, ni tampoco minimizar los costes asociados a las labores de mantenimiento. Para poder optar a alcanzar esos objetivos, al de minimizar los costes de operación y mantenimiento, sería necesario disponer de modelos predictivos y de plataformas que nos permitieran habilitar una transición desde ese modo de operar los edificios con lógicas reactivas a una operación de los edificios en base a lógicas predictivas. Y además, esas plataformas
idealmente tendrían que concebirse o tienen que concebirse de forma que sea posible instalarlas sobre los sistemas de control existentes en los edificios y sobre los sistemas de gestión del mantenimiento existentes en los edificios, de forma que no sea necesario renovar todos esos sistemas, sino que simplemente sea suficiente instalar esas nuevas plataformas de operación y mantenimiento predictivo sobre los sistemas existentes y esas plataformas puedan interoperar sobre los sistemas con los sistemas existentes para supervisar y optimizar la forma en la que operan. Muy bien, tras este breve repaso a las prácticas de operación y mantenimiento habituales, entramos de lleno en una introducción de cómo serían y de qué capacidades nos ofrecerían estas estrategias de operación y mantenimiento predictivas. Empezando por las de operación, por las estrategias de gestión energética predictivas. De forma muy resumida, lo que podemos decir es que este tipo de estrategias se basan en la optimización de los criterios de operación de los sistemas de un edificio a partir de la evaluación en tiempo real y sin intervención humana de diferentes estrategias de operación alternativas mediante modelos predictivos, algoritmos de optimización y la información que proporcionan en tiempo real las redes de sensores de los edificios. Para configurar este tipo de plataformas o soluciones, como he adelantado al inicio de la exposición, es necesario combinar diferentes tecnologías, desde soluciones IoT, pasando por técnicas de inteligencia artificial y Big Data, y llegando hasta soluciones de Digital Twin y modelos predictivos. En la práctica, estos sistemas lo que hacen es lo siguiente. Con todos esos modelos tienen la capacidad de predecir cuál va a ser el comportamiento del usuario y, por lo tanto, cuál va a ser el uso del edificio en un intervalo de predicción que normalmente suele ser de 24 horas. Tienen la capacidad de predecir cómo van a evolucionar las condiciones de contorno, entre las que cabe destacar las condiciones meteorológicas y el precio de la energía. En caso de que existan sistemas de generación distribuida, tienen también la capacidad de predecir cuál va a ser la generación de esos sistemas e igualmente tienen la capacidad de predecir el comportamiento energético global del edificio. De manera que combinando las predicciones en relación a estos puntos proporcionadas por los modelos y las capacidades de los algoritmos de optimización, lo que se consigue es convertir el problema de identificar la estrategia de operación óptima de un edificio en cada momento en un problema de optimización matemática en la que el objetivo es reducir o minimizar el valor de una función objetivo, asegurando en todo momento que se cumplan una serie de restricciones, como que se mantengan las condiciones de confort en el interior de los edificios o que la calidad de aire interior sea la adecuada, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto que acabo de comentar, lo que resulta evidente es que un aspecto crítico en este tipo de sistemas es el desarrollo de modelos predictivos con una capacidad de generalización y una precisión suficientemente elevada como para predecir el comportamiento del edificio de forma precisa y de manera que las evaluaciones de esos escenarios alternativos de operación que se hagan sean fiables y permitan la toma de decisiones, de las decisiones correctas. Entonces, sin entrar en mucho detalle en lo que se refiere a modelos predictivos para la optimización de la gestión energética, podemos encontrarnos fundamentalmente con tres tipos de modelos. Los modelos físicos, que son modelos que se definen en base a conjuntos de ecuaciones diferenciales o algebraicas.
y que son los que se emplean en los programas o entornos de simulación típicos que se emplean en el diseño de edificios como Energy Plus, Transys o entornos de simulación de ese tipo. La principal ventaja de estos modelos es que tienen una elevada capacidad de generalización y que si están adecuadamente calibrados, la precisión de las predicciones que proporcionan es muy elevada. Por otro lado, y como inconveniente, cabe señalar que para definir este tipo de modelos es necesario tener un elevado conocimiento de la física de los edificios y de sus sistemas. Y que además es necesario disponer de una cantidad elevada de datos relacionados con los parámetros físicos de ese edificio y esos sistemas, que a veces suele ser un problema, pero que actualmente, y gracias a la proliferación de los modelos BIM, es un problema que está empezando a desaparecer. Y por otro lado, y desde mi punto de vista, esta sería la principal limitación de este tipo de modelos para aplicaciones predictivas, es que si el número de escenarios de operación alternativos que hay que evaluar en tiempo real es muy elevado, los tiempos de simulación y cálculo son probablemente excesivos. Por otro lado, y en cuanto a los modelos de datos, su principal ventaja es que como tienen tiempos de simulación muy cortos, permiten la evaluación de un número arbitrariamente elevado de escenarios alternativos de operación y que además, aunque esta es una afirmación a la que yo le pondría bastantes matices, en principio no es necesario un conocimiento tan profundo del dominio físico en lo que se refiere a los propios edificios ni en lo que se refiere a los sistemas. Como contrapartida, la principal limitación de estos modelos está en el hecho de que su precisión está muy condicionada por la cantidad y la calidad de los datos disponibles para entrenar esos modelos y, por otro lado, que de la misma manera, dependiendo de esa disponibilidad y calidad de datos, la capacidad de generalización de las predicciones que proporcionan pues puede ser limitada. Dicho de otra forma, más explícita, al final, si el modelo se entrena con el edificio operando de acuerdo a unas determinadas estrategias, ese modelo no va a ser capaz de proporcionar predicciones para el edificio operado con una serie de estrategias de operación diferentes. Entonces, queda claro que tanto los modelos físicos como los modelos de datos tienen ventajas y limitaciones de cara a su aplicación en este tipo de soluciones, y lo que nosotros proponemos en Tecnalia, en la solución que nosotros estamos empleando en los sistemas que desarrollamos en Tecnalia, se basan en metamodelos o modelos híbridos que al final consisten en el uso combinado tanto de los modelos físicos como de técnicas de Machine Learning. El procedimiento al final es conceptualmente muy sencillo. Se trata de utilizar los modelos físicos para generar datos sintéticos para todos aquellos modos de operación del edificio para los que no existan datos, de manera que empleando técnicas de Machine Learning conseguimos generar esos metamodelos que tienen tiempos de simulación muy cortos y por lo tanto son muy adecuados para su uso en aplicaciones en tiempo real, tienen una capacidad de generalización satisfactoria porque encapsulan todo el comportamiento energético definido por los modelos físicos y además presentan una elevada precisión. De manera que empleando estos metamodelos, al final lo que conseguimos es quedarnos con las ventajas tanto de los modelos físicos como con las ventajas de los modelos de datos y al mismo tiempo, en gran medida, eliminar sus limitaciones. Muy bien, en cuanto al desarrollo de los metamodelos y a su utilización durante la fase de operación, yo creo que este esquema nos puede resultar muy útil para comprender mejor todo lo que he estado comentando hasta ahora.
Lo que queda a la izquierda de la figura central del metamodelo sería la fase digamos, de entrenamiento o generación de los modelos. La situación de partida sería una situación en la que los datos reales del edificio que tenemos no permiten generar un modelo de datos con una capacidad de generalización suficiente. Entonces, lo que se haría es emplear un modelo físico, en nuestro caso, un modelo de Energy Plus, y con ese modelo de Energy Plus se generarían baterías de simulaciones para cada uno de los escenarios de operación del edificio relevantes. Y con los resultados de esas baterías de simulaciones y los datos reales que tuviéramos del edificio, empleando técnicas de Machine Learning, generaríamos un metamodelo que tendría una capacidad de generalización suficiente y unos tiempos de cálculo compatibles con su utilización en aplicaciones en tiempo real. Entonces, cogeríamos ese metamodelo, lo instalaríamos en la plataforma, y la forma en la que se explotaría ese metamodelo durante la fase de operación sería la siguiente. La plataforma tendría un componente de optimización, usualmente basado en nuestro caso al menos, en algoritmos genéticos, y ese componente de optimización en tiempo real y sin intervención humana permanentemente estaría identificando las estrategias de operación relevantes y que tendría sentido estudiar en cada momento, y le pediría al metamodelo, al motor de predicción, que evaluase el comportamiento energético del edificio operando de acuerdo con esas diferentes estrategias. Empleando las predicciones proporcionadas por el metamodelo, el componente de optimización calcularía el valor de la función de coste, que normalmente sería el coste de operación de los sistemas, asociado a todo ese conjunto de estrategias alternativas de funcionamiento, e identificaría cuál es la estrategia de operación con un coste asociado mínimo. De manera que, una vez identificado cuál es esa estrategia de operación con un coste asociado mínimo, trasladaría esa estrategia en forma de comandos, horarios, etcétera, etcétera, al BMS, que estaría supervisando, de forma que los setpoints y los horarios que el BMS tiene por defecto serían reescritos de acuerdo a lo identificado por el componente de optimización, y el edificio empezaría a operar de acuerdo con esa estrategia de funcionamiento optimizada. En la medida en que el sistema llevase más tiempo funcionando, después de unas semanas o meses, en función de las características de cada uno de los edificios o de cada caso particular, para ese edificio ya tendríamos datos medidos reales del edificio operando de acuerdo con todas las estrategias de operación optimizadas relevantes para su caso, de manera que durante la propia fase de operación del sistema se irían generando datos nuevos que permitirían entrenar los modelos en un proceso de aprendizaje incremental que garantizaría que la precisión y la capacidad del metamodelo para reproducir el comportamiento energético del edificio es creciente en el tiempo. Y en cuanto, pasando a las estrategias de mantenimiento predictivo, dicho de forma muy simple y muy rápida, al final un sistema de este tipo lo que hace es emplear la información que capta el sistema de monitorización del edificio para los parámetros de funcionamiento de los equipos y sistemas del edificio, y emplea esa información convenientemente tratada como datos de entrada para una serie de algoritmos o modelos específicamente diseñados para proporcionar funcionalidades de detección de anomalías, funcionalidades de diagnosis y funcionalidades de prognosis. Las funcionalidades de detección de anomalías lo que permiten es, a partir de los datos de operación instantáneos de un determinado equipo,
establecer si ese equipo está funcionando de forma correcta o está funcionando afectado por algún tipo de fallo o avería. Los algoritmos de diagnosis son parecidos, pero en este caso, además de identificar si un equipo funciona de forma correcta o no, en caso de que el equipo estuviese afectado por algún tipo de problema, serían capaces de identificar o diagnosticar cuál es el problema que estuviera afectando a ese equipo. Y finalmente, los algoritmos o modelos de prognosis lo que serían capaces de hacer es predecir la degradación de un equipo en el tiempo y establecer la vida útil de ese equipo hasta que se produzca una avería o un fallo, salvo que antes de que, de que pase ese tiempo se lleve a cabo una intervención de mantenimiento. Entonces, como pasaba para el caso de los sistemas de operación en base a estrategias predictivas, estos sistemas se configuran combinando una serie de tecnologías, pues desde soluciones IoT, técnicas de inteligencia artificial, técnicas de Big Data, reglas expertas y modelos predictivos. Y al final, con este conjunto de modelos, lo que se puede hacer es gestionar los recursos asignados a las labores de mantenimiento, tanto los recursos humanos como los recursos materiales, de forma que se puede optimizar la planificación de esas intervenciones de mantenimiento para minimizar el coste asociado a ellas, y también se puede llegar a predecir e identificar el momento en el que un determinado equipo alcanza su obsolescencia y, por lo tanto, desde un punto de vista económico, es recomendable su sustitución. Muy bien, igual que he comentado anteriormente, para el caso de los modelos para la gestión energética, en el caso de los modelos para mantenimiento predictivo tenemos básicamente modelos físicos y modelos de datos. Igual que en el caso anterior, la principal limitación de los modelos físicos es que para definirlos es necesario tener un conocimiento exhaustivo del dominio físico. Y además, en el caso de estos modelos para mantenimiento predictivo, su desarrollo es extremadamente laborioso y complejo, de manera que en el campo del mantenimiento predictivo los modelos físicos se emplean única y exclusivamente para componentes, para partes de equipos, pues como un rodamiento, un cojinete, un eje, o para equipos muy sencillos. En cuanto a los modelos de datos, en este caso el principal problema para emplearlos subyace en la limitada disponibilidad de los datos etiquetados necesarios para emplear las técnicas de Machine Learning supervisadas. Y esta limitada disponibilidad es especialmente acusada en el caso de los datos correspondientes al funcionamiento de los equipos afectados por algún tipo de anomalía, porque normalmente si en un determinado edificio las estrategias de mantenimiento que se están aplicando son mínimamente aceptables, el nivel de degradación de los equipos nunca va a llegar a ser tan acusado como para que se pueda producir la recogida de datos correspondiente a los equipos funcionando afectados por algún tipo de anomalía o fallo. Una posible forma de superar esta limitada disponibilidad de datos sería el utilizar técnicas de Machine Learning no supervisadas, pero este tipo de técnicas son únicamente válidas para desarrollar algoritmos de detección de anomalías. En el caso de los algoritmos de detección y diagnóstico de fallos, la precisión que proporcionan pues es bastante baja. Y por otro lado, tampoco es posible emplear soluciones de reinforcement learning, porque en el caso de aplicaciones de mantenimiento predictivo se generaría un riesgo muy elevado de dañar los equipos durante el proceso de entrenamiento de los agentes, que en el caso de las técnicas de reinforcement learning se produce
durante la propia fase de operación de los equipos. Teniendo en cuenta todas estas ventajas y limitaciones de los modelos físicos y de los modelos de datos, para la parte del desarrollo de los modelos de mantenimiento predictivo estamos siguiendo un enfoque parecido. Recurrimos al uso de metamodelos que se generan a partir del uso combinado de modelos físicos para generar datos sintéticos adicionales y de técnicas de machine learning. Y mediante este enfoque de los metamodelos conseguimos tener modelos no afectados por la falta inicial de datos etiquetados, que son capaces de proporcionar una precisión satisfactoria. Y normalmente las técnicas de machine learning que se emplean suelen ser técnicas supervisadas para desarrollar los algoritmos de diagnosis y de prognosis, y técnicas no supervisadas para desarrollar las funcionalidades de detección de anomalías. Muy bien, rápidamente el proceso a seguir para poder desarrollar esos metamodelos para mantenimiento predictivo serían, primero, definir un modelo físico. Nosotros definimos los modelos físicos empleando modélica de los equipos que queremos supervisar. Después es necesario identificar las averías más relevantes y que queremos tener la capacidad de identificar y diagnosticar. Después hay que emplear esos modelos para generar datos sintéticos que permitan definir el comportamiento de los equipos cuando funcionan afectados por esas averías más relevantes identificadas. Y finalmente se tratan los datos con una serie de técnicas de manera que la generación de los diferentes modelos se ve facilitada o simplificada, y el último paso sería emplear las técnicas de machine learning que correspondan en cada caso para desarrollar o definir los diferentes modelos. Todo este proceso que, dicho así deprisa y corriendo, pues parece muy complicado, porque es necesario hacer uso de diferentes tipos de modelos, etcétera. Nosotros lo hemos optimizado de forma de que la mayoría de las fases las tenemos semiautomatizadas, y a pesar de que es un proceso bastante complejo, pues en la práctica resulta rápido y relativamente llevadero. Muy bien, entonces en cuanto digamos a la explotación de ese modelo por parte del sistema de mantenimiento predictivo durante la fase de operación, sería un poco análogo a lo que hemos explicado anteriormente para la parte de la gestión energética, de manera que partiríamos de tener un modelo físico en modélica. Con ese modelo generaríamos los datos sintéticos necesarios para, aplicando las técnicas de machine learning correspondientes, generar el metamodelo con la capacidad de detectar anomalías y detectar y diagnosticar fallos, que podría ser utilizado desde el mismo instante inicial de la implantación de la plataforma de mantenimiento predictivo. Muy bien, durante la fase de operación el funcionamiento de esta plataforma sería el siguiente. El sistema de captación de datos iría de forma continua recogiendo los valores de los parámetros de funcionamiento de ese equipo o de esos equipos, de los equipos o sistemas que estén supervisados, y los metamodelos para detección de anomalías, diagnosis y prognosis estarían permanentemente generando información para cada uno de los equipos que permitiría identificar si en un equipo concreto existe un fallo o no, y en caso de que existiera un fallo, identificar cuál sería el fallo que estaría afectando a ese equipo. Y al mismo tiempo se estaría prediciendo de forma permanente el tiempo que podría operar cada uno de esos equipos de forma satisfactoria, sin que antes se le realice una intervención de mantenimiento. Empleando esa información generada por los modelos,
el motor de diagnosis o prognosis iría estableciendo en cada momento, a partir del conocimiento de toda la información de contexto necesaria, que en este caso sería las demandas o las necesidades de funcionamiento que va a tener que cubrir cada uno de los equipos y la disponibilidad actual y prevista de los recursos materiales y humanos asociados a las labores de mantenimiento, y trasladaría recomendaciones de intervenciones de mantenimiento al sistema de gestión de mantenimiento del edificio. Y teniendo en cuenta esas recomendaciones trasladadas por el motor de diagnosis y prognosis, el sistema de gestión de mantenimiento emitiría las correspondientes órdenes de trabajo que serían ejecutadas en aquellos equipos que, de acuerdo a las predicciones realizadas por los modelos de mantenimiento predictivo, requiriesen de una intervención de mantenimiento. Y al igual que sucedía en el caso anterior para los sistemas de optimización de la gestión energética, a lo largo del tiempo el sistema, la plataforma, iría recogiendo, almacenando datos reales, de manera que periódicamente los metamodelos se reentrenarían mediante un proceso de aprendizaje incremental, de manera que su precisión y capacidad de diagnosticar posibles problemas iría creciendo en el tiempo. Muy bien, y después de esta explicación de cuáles son las principales características de tanto las estrategias de operación predictivas como de las estrategias de mantenimiento predictivo, lo que procede ahora es recapitular, porque esto es muy importante, cuáles serían las principales ventajas que nos proporcionaría una plataforma de operación y mantenimiento predictiva. Desde el punto de vista del mantenimiento, las ventajas son claras. Este tipo de funcionalidades consiguen prolongar la vida útil de los equipos, incrementar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos, minimizar el coste y las intervenciones de mantenimiento correctivo, minimizar el coste de no disponibilidad derivado de posibles averías en los equipos, posibilitan una detección temprana de fallos y estados de operación deficientes, permiten optimizar la planificación de las intervenciones de mantenimiento sobre los equipos e instalaciones del edificio y, finalmente, como creo que he comentado ya antes, nos facilitan identificar el momento óptimo de sustitución de un equipo debido a que ya haya alcanzado su obsolescencia y, desde un punto de vista operativo y económico, no sea adecuado seguir operándolo y sea necesario sustituirlo. Y en lo que se refiere a la parte de operación, este tipo de plataformas permiten la eliminación de reglas de control y de consignas ineficientes, la mejor sincronización entre los periodos en los que los sistemas proporcionan las prestaciones requeridas y los periodos en los que los usuarios de los edificios realmente demandan esas prestaciones, la eliminación de periodos con falta de confort o calidad de aire deficiente, permiten también priorizar los periodos de operación de los sistemas, aquellos en los que el precio de la energía es más económico o las condiciones de contorno son tales que se pueden conseguir niveles de rendimiento mayores. Y además, esto también sería muy importante, permiten maximizar el aprovechamiento de los recursos de generación de energía distribuidos que puedan existir en un determinado edificio. Muy bien, hasta ahora la exposición la hemos centrado en tratar de dar una visión general del cambio de paradigma que suponen las estrategias de operación y mantenimiento predictivo en relación a las estrategias reactivas, que son las actualmente empleadas en la mayor parte de los edificios,
y en identificar de forma aproximada cuáles serían las principales ventajas asociadas a este cambio de paradigma. A partir de ahora, y de forma rápida, porque veo que nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tratar de dar un ejemplo que nos va a permitir, creo, comprender un poco mejor toda esa exposición que hemos hecho en la primera parte de hasta ahora. Muy bien, como ejemplo de caso de éxito en el que estamos empleando estas funcionalidades avanzadas, vamos a tomar Cubic. Cubic es una plataforma experimental de Tecnalia que desde su inauguración en el año 2010 hemos utilizado para desarrollar productos y servicios fundamentalmente orientados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Dicho muy rápidamente, este es un edificio de 3 plantas y un sótano de instalaciones que tiene un sistema de monitorización y control muy potente, con unas redes de sensores y actuadores formadas por más de 3.000 elementos y que tiene la capacidad de reproducir en cuanto a condiciones ambientales las condiciones reales de uso de cualquier tipología de edificio, edificios terciarios, edificios residenciales, etcétera, etcétera. De manera que en esta infraestructura podemos llevar a cabo actividades experimentales orientadas al desarrollo de soluciones constructivas, actividades orientadas al desarrollo de sistemas de gestión inteligente de sistemas de edificios y también actividades orientadas al desarrollo de nuevas soluciones de producción de calor y frío, porque entre otros, uno de los activos que tiene este edificio es que en su planta de instalaciones tenemos una planta de generación de calor formada por un cogenerador, una caldera, una bomba de calor geotérmica, una bomba de calor aerotérmica, y también disponemos de un sistema de generación solar térmico en Cubic y un sistema de generación solar térmico integrado en una fachada en un edificio que hay junto a Cubic, que está conectado a Cubic a través de una pequeña red térmica, a través de un pequeño sistema de district heating. Bien, y durante muchos años, pues en Cubic básicamente nos hemos dedicado a hacer este tipo de ensayos. Pero hace un par de años ampliamos el campo de uso de Cubic también al desarrollo de soluciones para mejorar la seguridad, la calidad ambiental y la interactividad de los edificios. Y para ello lo que hicimos en su momento fue transformar Cubic en un Cubic 4.0 basándonos en el paradigma de Digital Twin. De manera que en 2019, creo que fue, añadimos un nodo IoT que permite conectar el edificio a cualquier punto del mundo mediante cualquiera de los protocolos de comunicaciones estándar. Generamos un modelo MEP BIM de todos los sistemas del edificio que está conectado en tiempo real a la plataforma de operación y mantenimiento del edificio, y añadimos a esa plataforma un entorno Hadoop para el procesamiento masivo de todos los datos que genera el edificio, y un entorno Spark que nos permite simular y ejecutar algoritmos a partir de todos esos datos que recopilamos. Muy bien. En esta imagen lo que podemos ver es, para hacernos una idea, el modelo BIM del edificio y el modelo real desde un punto de vista arquitectónico. Y análogamente, como decía antes, pues tenemos desarrollado el modelo BIM de las diferentes instalaciones y de los diferentes subsistemas de las diferentes instalaciones. En esta imagen en particular lo que vemos es una parte de los sistemas de distribución de agua caliente y agua fría en una de las plantas. No tenemos mucho tiempo para pararnos en esto,
así que voy a ir un poco deprisa. En esta imagen lo que veríamos es parte de la red de conductos de distribución, la instalación real a la izquierda y el modelo BIM a la derecha. Muy bien. Entonces, pasando rápidamente a la arquitectura de la plataforma que tenemos en Cubic, esa arquitectura está compuesta por 3 capas. La capa SCADA, que es la capa a la que estarían conectadas las redes de sensores y las redes de actuadores, y la capa que se encargaría de propagar los comandos a todos los equipos controlados. Sobre esa capa estaría la capa de digitalización, en la que estaría alojado el modelo BIM y todas las diferentes bases de datos que necesita el sistema para operar y almacenar la la información captada por las redes de sensores del propio edificio, así como la información recibida de servicios externos, como por ejemplo servicios de predicción meteorológica. Y finalmente, en la última capa, que sería la capa inteligente, estarían alojados los diferentes módulos que serían los que proporcionarían los servicios avanzados de gestión, de optimización de la gestión energética y de mantenimiento predictivo. Como decía antes, un aspecto muy importante para este tipo de sistemas es que sea posible instalarlos sobre sistemas de control ya existentes. De manera que lo que se hizo en el caso de Cubic es, sobre la capa SCADA que comentaba antes, sin necesidad de modificar nada, se añadió la capa de digitalización que, como decía antes, aloja el BIM y las diferentes bases de datos, y finalmente sobre esta segunda capa se añadió la capa inteligente donde estarían alojados los diferentes modelos predictivos. Este sería, digamos, un poco la arquitectura ideal y que permitiría disponer de todas las capacidades predictivas, más otra serie de capacidades que no he mencionado, como capacidades de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera, pero no es imprescindible ir siempre a esta arquitectura basada en 3 capas, sino que para algunos casos en los que la capa de digitalización no resultara tan importante, podría irse a una arquitectura de únicamente 2 capas, en las que sobre la capa SCADA directamente se implantara la capa con los módulos de servicios avanzados. Muy bien. Pasando a las capacidades de los módulos de servicios avanzados de Cubic, y yendo muy rápido para tratar de no pasarnos del tiempo, en muy pocas palabras, las funcionalidades que proporciona el módulo de optimización de la gestión energética serían las de Continuous Commissioning, o dicho de otra forma, la capacidad de ir ajustando en tiempo real los valores de todas las consignas y todos los horarios en función de la evolución de las condiciones de contorno y del uso previsto. También tendríamos la posibilidad de optimizar la gestión de las cargas flexibles para minimizar la cantidad de energía exportada desde la red eléctrica y la red de gas, y maximizar el aprovechamiento de los sistemas de generación solar térmica localmente disponibles. Y asimismo, el módulo también nos permite disponer de funcionalidades de demand response que nos permiten modificar o explotar la flexibilidad del propio edificio, simulando o emulando, mejor dicho, la existencia de señales de precios de la energía variable. Y en cuanto a las funcionalidades del servicio de mantenimiento predictivo, serían básicamente las que he comentado anteriormente. Diagnosis, o dicho de otro modo, detección y clasificación de posibles fallos, detección de anomalías, que en este caso únicamente nos serviría para establecer si un equipo está funcionando de forma correcta o está afectado por algún tipo de fallo no incluido entre los fallos que los algoritmos de diagnóstico son capaces de identificar. Algoritmos de etiquetado automático, cuya funcionalidad sería ir identificando fallos nuevos
no incluidos inicialmente dentro de las capacidades de los algoritmos de diagnosis, de manera que a lo largo del tiempo el sistema fuera capaz de identificar y diagnosticar un número cada vez mayor de fallos. Y finalmente tendríamos las funcionalidades de prognosis que permitirían identificar la vida útil remanente de cada uno de los equipos, que al final viene a ser el tiempo que un equipo va a ser capaz de funcionar sin que se produzca una avería, asumiendo que no se le realiza ningún tipo de labor de mantenimiento. Vale, alguna información adicional en cuanto a cómo funcionaría el servicio para la optimización de la gestión energética de Cubic. En este caso, tendríamos un modelo físico desarrollado mediante técnicas de cosimulación, porque esta infraestructura, como he apuntado muy rápidamente anteriormente, no está compuesta por un único edificio, sino por dos edificios, de manera que empleando el Functional Mockup Interface estándar, generaríamos un modelo de la red y de los dos edificios empleando modelos de Energy Plus y modelos de Modélica. Con ese modelo de cosimulación generamos los datos sintéticos necesarios para tener información de todos los modos relevantes de operación, tanto de los dos edificios conectados a la red como de la propia red, y con todos esos datos sintéticos generamos el metamodelo. El componente de optimización explota las predicciones que proporciona el metamodelo para, en cada momento, en tiempo real y sin intervención humana, identificar cuál de las posibles estrategias de operación relevantes en cada caso es la que tiene unos costes de operación asociados más bajos, propaga los comandos a la capa escala, que es la que se encarga de enviar las órdenes a los actuadores para que todos los equipos y sistemas funcionen de acuerdo a esa estrategia óptima que el sistema ha identificado. Y como he dicho antes, en la medida que este sistema va funcionando, sigue capturando datos de forma que se produce un proceso de aprendizaje incremental y la capacidad de los metamodelos, del modelo, de predecir cómo se comporta el edificio, pues va creciendo a lo largo del tiempo. Y siendo un poco más concreto, al final todo este sistema lo que nos permite es optimizar las temperaturas de producción de calor y frío, las temperaturas de distribución de calor y frío, los horarios de arranque y parada de los diferentes equipos y sistemas, los caudales de ventilación cuando el sistema de ventilación está operando en modo de free cooling, la temperatura del aire de impulsión del sistema de ventilación, el aprovechamiento de las fuentes de generación renovable y el aprovechamiento de posibles sinergias entre Cubic y K2, que sería ese edificio que está situado cerca de Cubic y que está conectado a él a través de una pequeña red térmica. Aquí por sinergias me refiero al aprovechamiento de los excedentes de producción solar térmica de uno de los edificios en otro de los edificios, cuando en el propio edificio en el que existan los excedentes no haya forma de consumir esa energía. Muy bien. Pasando a las capacidades o funcionalidades del sistema de mantenimiento predictivo, al final este sistema estaría compuesto por una serie de reglas expertas para detección y diagnóstico de fallos, que en este caso cubrirían a las calderas de agua caliente, a los intercambiadores de calor y a los circuitos hidráulicos. Al mismo tiempo tendríamos para los equipos críticos definidos una serie de algoritmos que nos permiten predecir la obsolescencia de esos equipos. En particular hemos desarrollado estos algoritmos para las calderas de agua caliente y para las enfriadoras. Y finalmente tendríamos las funcionalidades de mantenimiento predictivo más avanzadas, que serían las que hemos estado comentando hasta ahora y que se habilitarían mediante las correspondientes técnicas de Machine Learning. Y en este caso disponemos de esas funcionalidades
para las enfriadoras, para el sistema de ventilación, para las subestaciones de esa pequeña red térmica que he comentado anteriormente y para algunos otros equipos de menor entidad. Muy rápidamente, porque estamos agotando el tiempo, y para entender a qué me refiero cuando hablo de reglas expertas, al final las reglas expertas son una serie de, si quieres, ecuaciones o reglas muy sencillas que a partir de determinados parámetros también muy sencillos y que normalmente siempre están disponibles, nos permiten, comparando umbrales de esos valores o estados de funcionamiento real de los equipos con estados de funcionamiento de los equipos correspondientes a un estado satisfactorio, nos permiten identificar si existen una serie de fallos en ese equipo. Entonces, lo que vemos en este esquema sería el caso particular de la regla experta para detección y diagnóstico de fallos en las calderas, y estas reglas, a partir de la evaluación del rendimiento de la caldera, la evaluación de la lectura de los sensores, la evaluación de las pérdidas de carga a través de la caldera, la evaluación de la composición de los gases y la evaluación de las temperaturas de los gases de combustión, nos permiten identificar si hay problemas en la lectura de los sensores, si hay problemas de calcificación o fouling en los haces o intercambiadores de las calderas, si hay problemas de combustión o de mezcla de aire incorrecto en la caldera, o si finalmente hay problemas en la condensación de la caldera, porque la caldera que tenemos en Cubic es una caldera de condensación. Aquí lo que estaríamos viendo sería una regla análoga para los intercambiadores de Cubic, pero creo que no tenemos tiempo para meternos a explicar esto en detalle. En cuanto a la evaluación de la obsolescencia de las calderas, y muy rápidamente, porque como digo, no tenemos tiempo, la idea aquí es que evaluamos una serie de indicadores de operación de la caldera a partir de la información de los sensores y una serie de datos históricos que fundamentalmente son de carácter económico y especificaciones de la propia caldera. Calculamos los indicadores de operación de una caldera que esté en un estado de conservación óptimo, predecimos la degradación del rendimiento de la caldera, predecimos el incremento de los costes de mantenimiento asociados a la caldera, y finalmente, a partir de toda esta información, lo que hacemos es establecer si la caldera ha llegado a su obsolescencia y por lo tanto es necesario sustituirla, o todavía sigue siendo económicamente rentable el mantener el equipo existente. Bueno, aquí lo que estaríamos viendo sería la secuencia lógica correspondiente a cada una de esas fases que acabo de indicar, la secuencia lógica que seguimos para el cálculo de los indicadores de operación de la caldera, la secuencia lógica para el cálculo de los indicadores de operación óptimos. No tenemos tiempo de entrar en ello, pero bueno, simplemente para mostrar que es un tema bastante elaborado. Y finalmente realizaríamos la evaluación de la obsolescencia de la caldera, en la que haríamos un análisis económico entre los sobrecostes asociados a no cambiar la caldera y el coste que va a tener la inversión asociada a sustituir el equipo. Y finalmente, porque veo ya que me estoy pasando del tiempo, una cosa muy importante que quiero señalar en cuanto a los algoritmos para detección de anomalías y diagnosis de diferentes tipos de equipos en Cubic, porque creo que es muy ilustrativo, sería el tipo de averías que con los algoritmos de desarrollo, con los algoritmos que hemos desarrollado hasta ahora, somos capaces de predecir y detectar con mucha precisión. En el caso del sistema de ventilación de Cubic, del climatizador de aire primario de Cubic, somos capaces de detectar y diagnosticar problemas de fouling en las baterías de calor y frío. Somos capaces de detectar
la operación simultánea de las baterías de calor y frío. Detectamos y diagnosticamos fallos en las compuertas, bien por pérdida de estanquidad, porque haya compuertas bloqueadas, porque hay un problema de control con los actuadores de las compuertas. Análogamente, detectamos fallos en las válvulas de las baterías de calor y frío, pues lo mismo, derivados de pérdidas de estanquidad, problemas de control o por actuadores bloqueados. También tenemos la capacidad de detectar el ensuciamiento de filtros, pérdidas de eficiencia de los motores de los ventiladores y a través de los algoritmos de detección de anomalías, otro tipo de fallos que no tengamos clasificados. Y lo que vemos en la figura de la derecha, en la diagonal, creo que es relevante fijarse en eso, sería, digamos, esos números que vemos sería para cada uno de los tipos de fallos que somos capaces de detectar y diagnosticar, la precisión que hemos alcanzado en esas predicciones, siendo uno el precisión total, el ideal. Entonces, como vemos ahí, todos los valores para las diferentes averías, la mayor parte de ellos son valores que están por encima del 90%, de manera que hemos conseguido niveles de, aunque esté feo que lo diga yo, hemos conseguido niveles de precisión bastante notables. Y análogamente, para las enfriadoras de Cubic también tenemos este tipo de funcionalidades, y en este caso los fallos que somos capaces de detectar serían el fouling en el evaporador y en el condensador, la presencia de gases no condensables en el circuito refrigerante, el exceso de aceite en el circuito refrigerante, la sobrecarga de refrigerante o fuga de fluido refrigerante, la pérdida de eficiencia del compresor y otros tipos de fallos que no somos capaces de clasificar, pero que sí somos capaces de identificar y distinguir en relación a un funcionamiento correcto de los equipos. Y en este caso, como podemos ver en la matriz de confusión de la derecha, siendo el valor de máxima precisión 1, pues podemos ver que en la mayoría de los casos, salvo en alguna excepción que vemos algún 0,80 y algo, pues esa precisión está siempre por encima del 90%. Muy bien, y con esto, y desgraciadamente de forma un poco precipitada, porque no nos ha dado tiempo a verlo todo de forma detallada o con el detalle que a mí me hubiera gustado, creo que podríamos dar concluida esta explicación, esta exposición en cuanto a las características y potencialidades asociados a las estrategias de operación y mantenimiento predictivo, y la breve descripción del caso de éxito en Cubic. Y ahora, si todavía tenemos tiempo, pues bueno, si hay preguntas, dudas o algún tipo de comentario, pues estaremos encantados de responderlos. Bueno, pues si te parece, dejamos unos minutos y bueno, pues desactivar el micrófono y que te las hagan directamente. Bueno, pues yo creo que ha estado muy claro. Bueno, de todas maneras, la grabación va a estar, ¿vale? Para que pues, se pueda mirar más tranquilamente. Tus datos también de contacto están por si alguien tiene alguna duda específica y ya está. ¿Te parece? Muy bien, pues muy perfecto. Vale, bueno, pues por no alargarnos más, porque veo que ya se van desconectando. Vale, bueno, pues yo lo primero es agradecerte, Víctor, otra vez el haber estado aquí, y muchas gracias también a todos los que habéis asistido y bueno, pues que sepáis que en la página web van a estar colgados o vamos a ir colgando todo lo que se va a hacer ya a partir de este año que viene.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y ya nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Oye,